Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente al programa. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, donde estén, en sus hogares o en cualquier lado, y gracias por su tiempo para tomar esta clase. Un saludo de parte de su servidor a cada uno de ustedes. Les extrañamos, pero bueno, Dios ha provisto este medio para estar en contacto, y agradecemos también a nuestros hermanos que nos ven de otras iglesias, y esperamos que pueda esta clase ser de bendición. Continuamos con el capítulo del 20 al 25. La clase es Pentateuco 2. Estamos viendo el libro de Números. En esta ocasión vamos a ver del capítulo 20 al 25, que es donde nos quedamos para la continuación de el programa. Para terminar, estaremos viendo algunas clases para tener tiempo de explicar cada evento del libro de Números. No quisiera dejar pasar ningún evento, porque esto es muy importante para conocer todo el historial del pueblo de Israel en el libro de Números. Muy bien, vamos a resumir. Estamos viendo desde el éxodo de Egipto hasta Sinaí. Hasta ahí termina el Éxodo, el libro de Éxodo, con el levantamiento del tabernáculo por Moisés. Después sigue la jornada hacia Canaán, de Sinaí a Cades Barnea. Hasta el capítulo 19 llegamos a Cades Barnea. Pero ¿qué sucede después de que llegan a Cades Barnea? Ahí empieza otra historia del pueblo de Israel. Y el capítulo 20 comienza con estas palabras: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos, 20, dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. En Cades. ¿Dónde está Cades? Cades está en un punto aproximadamente aquí, ¿verdad? Bueno, pero esta llegada es después de 39 años de andar por el desierto. Los eventos antes transcurridos que ya habíamos visto son a un año de Sinaí hacia Cades Barnea. Entonces, aquí podríamos decir que es la segunda parte de la historia del pueblo de Israel rumbo a Canaán, ¿sí? En Cades. ¿A qué tiempo llegaron aquí? De aquí, en la primera ocasión, aproximadamente tardaron unos 2 meses en llegar a Cades. ¿Recuerdas? ¿Ah? Luego llegaron. ¿Qué hubo? Hubo ahí rebeldía, el pueblo se desanimó, Dios hizo un juicio contra ellos, que ninguno de los que habían salido de Egipto entrarían a la tierra de Canaán. Ahora, ya pasaron esos 39 años, es una nueva generación. Muchos o casi todos los que salieron de Egipto ya no están, ¿sí? Aquí es una nueva generación, son los hijos nacidos en el desierto o algunos que salieron pequeños de Egipto, de modo que es una nueva generación, y excepto Caleb, excepto Josué, entraría a la tierra prometida. Muy bien, continuamos entonces del capítulo 20, vamos a ver del capítulo 20 al 25.
Y a grandes rasgos, esto es lo que vamos a ver. Israel en Cades Barnea, capítulo 21. La derrota y victoria de Israel. Desánimo y reclamos, capítulo 20, el 21. Capítulo 22 al 24 vamos a ver Israel y Moab, la historia de Balaam. Capítulo 5, desenfreno del pueblo y juicio de Jehová a Israel. Esperamos que alcancemos con el tiempo de 40 minutos para ver todo esto. Muy bien, vamos pues les voy a pedir que tengan su Biblia para que vayan también viendo los eventos registrados del capítulo 20 al 25, porque del 26 en adelante viene el registro de otro evento, que es el censo de la nueva generación. Muy bien, eso lo veremos la próxima sesión, Dios mediante. Bueno, capítulo 20, entonces comenzamos con que llega Israel a Cades Barnea. Ahí están. 39 años han andado por este desierto. ¿Qué sucedió en esos 39 años? No sabemos. No hay quizá nada escrito. ¿Sí? Y bueno, suficiente para nosotros, ¿verdad? Con lo que tenemos, porque si estuviera, si lo que ha pasado desde Egipto hasta Sinaí y hasta Cades Barnea aproximadamente son 2 años, y el material que tenemos de estudio es mucho, entonces, ¿qué no sería si fuera una historia de casi 40 años, ¿verdad? Entonces, suficiente con lo que tenemos, ¿verdad? Quizá lo que sucedió acá. El apóstol Pablo dice que muchos quedaron postrados en el desierto. Solo sería historia de muertes, quizá historia de rebeldías, quizá historia de tantas cosas, ¿verdad? Que el Señor no le interesó mucho dejar escrito eso. Pero con lo que tenemos es suficiente y vamos pues a ver cada uno, hasta donde podamos cada uno de los eventos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, llegan a Cades Barnea y los eventos que se registran allí, la muerte de María y la sepultura. ¿Sí? La muerte de María. ¿Quién es María? Recuerden, es la hermana mayor de Aarón y Moisés, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegó la historia de esta mujer también que, bueno, pues estuvo al lado de sus hermanos. Vemos allá en Éxodo 15, ¿verdad? Cómo ella dirige la alabanza a Dios, pero también, ¿verdad? Vemos su lado negativo, la rebeldía, ¿verdad? La murmuración contra su hermano. Pero bueno, Dios es misericordioso, ¿verdad? Y le permitió vivir, ¿verdad? Hasta este tiempo que llegaron a Cades Barnea. Allí pues dice que allí murió María y allí fue sepultada, ¿verdad? En Cades Barnea. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las exigencias del pueblo con Moisés? Porque hay otro registro. ¿Cuáles son? Muy bien. Es la exigencia de agua. ¿Puedes leer, hermano, versículo 2? Sí. Sí, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Muy bien. Ahora Moisés y Aarón enfrentan otra situación. No faltan las situaciones aquí, ¿verdad? De rebeldía, de problemas, no le faltaron a Moisés y a Aarón. Y si recuerdan, al principio del estudio de Éxodo dijimos que aquí nos vamos a identificar. Ciertamente es el pueblo de Dios, es Israel, no es la iglesia, pero mucho hay del aspecto del cristiano hoy. Y vemos al pueblo unas veces sumiso, unas veces obedientes a Dios,
pero otras veces rebeldes a Dios, murmuradores contra sus líderes, incuriosos contra ellos, y bueno, y dijimos que pues aquí cada uno de nosotros nos vamos a identificar, ¿sí? Tanto el creyente como a veces también hasta los líderes, ¿verdad? Bueno, no le faltaron pues situaciones que enfrentar a Moisés. Una más pues es en esta, la falta nuevamente de agua. Si ustedes recuerdan al principio del Éxodo, uno de los problemas fue también la falta de agua. ¿Recuerdan, hermanos, cuáles fueron las instrucciones que le dio Dios a Moisés para proveerles de agua allá en Éxodo? Que hablara a la peña. Que hablara a la peña. No. Que golpeara a la peña. En la primera ocasión fue que golpeara la peña. Si se acuerdan, allá al salir de Egipto, el Señor le dijo golpea, pero ahora vamos a ver cuáles son las instrucciones de Jehová para proveerles de agua. Versículo 8. Vamos a ver. Ahí en su Biblia, vean en el versículo 8, ahí están, busque Números 28 y ahí vamos a encontrar las instrucciones de Jehová. ¿Cuáles son? Usted toma la vara. Primero es, las instrucciones que Dios le da es que tome la vara. Y reúne la congregación. Muy bien. Reúne a la congregación. ¿Qué más? Tú y Aarón, tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos. ¿Qué dice? Hablar. Mire, esto es muy importante. En la primera ocasión, hace 39 años, el Señor le había dicho, golpea a la peña. ¿Sí? Golpea a la peña. Pero ahora cambia la instrucción. Ahora le dicen, habla a la peña. Lo que hizo, esto es las instrucciones de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo Moisés? Versículo 9. Dice, entonces Moisés tomó la vara. Tomó la vara. Bueno, ahí va bien. Dios le dijo que tomara la vara, él la tomó. ¿Qué más? Dice, de delante de Jehová como él le mandó. Como él le mandó. Qué obediente, ¿verdad? Hasta ahí va bien. ¿Qué más? Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Los reunió. Muy bien. ¿Sí? Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos hacer salir aguas de esta peña. ¿Qué hizo que no le mandó Dios aquí? Le dijo que hablara a la peña. Bueno, los reunió, los reprendió. Esto ya fue de su corazón, ¿sí? Porque Dios ahí no le dice, ¿verdad? No, nomás le dice, reúnelos, los reunió, pero aquí le puso de su costal, de su cosecha, ¿verdad? Como decimos comúnmente, ¿verdad? De su corazón. Seguramente ya el corazón de Moisés ya estaba cargado. Recuerden que habían pasado 38, 39 años. Y situaciones como esta están registradas. Las que hemos visto, pero las que no están registradas. ¿Ustedes creen que en esos 38 años que anduvieron vagando o en el desierto, estas situaciones no eran familiares ya? Claro que sí. Aquí vemos a un hombre que ya su corazón ya está cargado. Ya
perdió aquello que fue el hombre, era el hombre más manso, ¿verdad? Los reprendió, dice, miren lo que dice el Salmo 106, busca hermano Salmo 106, lo que escribe el salmista acerca de Moisés, y no es por querer justificar su conducta. ¿Qué dice Salmo 106, 33? 32 y 33, perdón. También le gritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Le fue mal, dice, a Moisés. Dice que le gritaron en las aguas de Meriba. Es este mismo evento. ¿Y qué dice? Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Le fue mal, dice, a Moisés por causa de qué? De ellos, ¿verdad? A veces esto es una enseñanza para, pues a veces las conductas de los líderes. Llámese pastor, misionero, maestro de escuela dominical, no justificamos ninguna conducta impropia, pero como seres humanos, bueno, es difícil a veces manejar situaciones estresantes, y lo que va a provocar es precisamente esto. El corazón de Moisés ya a los 39 años ya había aguantado mucho, ¿verdad? Su espíritu ya no era aquel hombre de 40 años con la fortaleza de soportar, de poder a veces manejar situaciones estresantes en su carácter. Se espera, ¿verdad?, que los líderes con el tiempo, los pastores y los líderes espirituales con el tiempo, vayan adquiriendo nuevas formas de tratar, ¿verdad? Pero vemos pues que, y esto fue una excepción de Moisés. Seguramente fue un hombre, lo que tenemos escrito de él es que fue un hombre temeroso de Dios y un hombre que amaba a su pueblo también, ¿sí? Pero pues aquí vemos que los reprendió. ¿Cuál fue la reprensión que les hizo? ¿Qué les dijo? Versículos 10. Sí. Miren cómo la reprensión tan fuerte. ¿Qué 10? Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Muy bien. ¿Verdad? Oíd ahora, rebeldes. Las palabras muy fuertes de Moisés, ¿verdad? Dirigiéndose al pueblo. Y esto seguramente, pues, trajo consecuencias después. ¿Qué fue lo que hizo después Moisés? El Señor le había dicho que hablara a la peña, pero ahora, ¿qué es lo que hace? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Gracias. Ahora, el Señor le dijo que hablara. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Golpeó la peña. Diferente, ¿verdad? Lo que Dios le mandó a hacer a lo que hizo. En la primera ocasión, sí, Dios le dijo, golpea la peña. Golpea la peña. Pero ahora le dijo, habla a la peña, y golpeó la peña. Bueno, indebidamente, ahí están, pero ahora las consecuencias. Vemos en el versículo 12, que esto pues molestó a Jehová. Dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es en qué repercutió esto? Mire, un pequeño acto
al final de su ministerio. Estamos hablando que ya aquí Moisés era un hombre ya de aproximadamente 120 años. Ya estaba por finalizar su ministerio. Ejemplo, a veces, hermanos, para los líderes, los pastores, que, bueno, han transcurrido un buen tiempo, muchos años de ministerio, buen ministerio, pero por un detallito, por una actitud, su ministerio se ve manchado. Ejemplo, hermanos, para los pastores, para los futuros pastores, los futuros líderes espirituales, cuidar nuestro ministerio, ¿verdad? En lo más posible. ¿Qué pasó con Moisés? Quizá sus pensamientos, sus sentimientos ya no los pudo controlar, golpeó la peña y la consecuencia es que dijo Moisés, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, dice, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. No llegarás hasta allá, no la meterás y lo peor, ni él llegaría. Qué triste, ¿verdad? Que el ministerio de este hombre fue marcado por una acción pequeña, quizá para nosotros, pero grande, por desobediencia a Dios. Y las consecuencias. Las consecuencias ahí quedaron, ¿verdad? Gracias al Señor que la salvación es por gracia, ¿verdad? No es por obras, pero sí el historial, ¿verdad? Que podemos nosotros también dejar por un pequeño detalle en nuestro ministerio. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Muy bien, pues seguimos adelante. La reprensión, pues, y las consecuencias del pecado de Moisés están ahí. Pasamos al capítulo, al versículo siguiente, al siguiente evento. Hasta ahí, pues, hemos visto, y voy a borrar. No sé, hermanos, si le quieres tomar una. Muy bien. Las consecuencias de la acción de Moisés, ¿verdad? Muy bien, pero la historia sigue y el pueblo tiene que seguir marchando, ¿verdad? Ese evento ahí quedó, quizá Moisés tuvo que reflexionar, pero tuvo que seguir adelante. Muy bien, versículo 14. Vamos a ver que Edom le niega el paso de Israel por su territorio. El pueblo de Israel tiene que, en su viaje a Canaán, tiene que pasar por diferentes lugares habitados por pueblos enemigos de Dios. El pueblo de Israel en su camino se encontró con muchos enemigos, muchos pueblos que no lo querían. Bueno, y aquí vemos que Edom, ¿recuerdan quién es el pueblo de Edom? El pueblo de Edom son los descendientes de Esaú. ¿Sí? Quiere decir que son hermanos del pueblo hebreo. Se espera, ¿verdad?, que la parentela, que sea más generoso con aquellos que están, con aquellos familiares que están en desgracia o que necesitan, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver que dice, ¿qué pasó con Edom? Bueno, Moisés les envió embajadores para pedirle, ¿verdad?, al pueblo, al rey, que les dejara pasar por su, miren, y con las condiciones que dice, pasaremos, te rogamos, dice, que pasemos por tu tierra,
no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos por el camino real iremos sin apartarnos a diestra y a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Esto habla de que estaban pidiendo permiso en buena manera de pasar por el territorio de Edom. ¿Qué esperamos? ¿Qué respuestas esperaríamos? Pásale. Bueno, no me vas a perjudicar en nada, no vas a pasar por los campos, como dice, por los campos labrados, ni por las viñas, no vas a tomar agua, que el agua era un elemento muy preciado en ese tiempo. Bueno, pero ¿cuál fue la respuesta de Edom? Versículo 18. ¿Qué es? ¿Cómo le responde Edom? Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. No pasarás por mi país, dice, de otra manera saldré contra ti armado. Qué duras palabras, ¿verdad? De este pueblo contra el pueblo de Israel. Bueno, y así es el pueblo de Dios. Los cristianos en la actualidad, ¿verdad? El pueblo de Dios se ha de encontrar en su camino a la patria celestial con una serie de problemas que pues tenemos que afrontarlos, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, triste historia, dice, y esto, bueno, los hijos de Israel, dice, los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, dice, y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Oro. Se desvió Israel, ¿verdad? Bueno, aquí tomó una decisión de, como decimos, sacarle la vuelta, ¿verdad? Buscar otra opción. No quiso enfrentar, Dios no lo permitió, pero Dios les permitió otra manera. Muy bien, el caminar pues del pueblo de Israel sigue. Capítulo 21. ¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 21? El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Se había hecho en su trayecto por las circunstancias, pues se había hecho guerrero, ¿verdad? No era, pero se había hecho, y ahora aquí se enfrenta a otra situación. Tiene que enfrentar, dice, al cananeo, el rey de Arad, capítulo 21. Dice que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó el cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Or. Derrota, pero Jehová les da la victoria después, ¿verdad? Enorme. Bueno, Dios siempre ha estado con su pueblo. Dios con su pueblo Israel. Hablamos aquí del pueblo de Israel. Y bueno, Dios no iba a dejar desamparado a su pueblo, ¿verdad? Aunque tuvo una derrota, Dios después le dio la victoria. Y eso pinta también, hermanos, la vida del creyente. El creyente en este caminar, a veces tendremos derrotas. Eso es innegable. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y eso son derrotas a veces, ¿verdad? Pero confiar, ¿verdad? Y Dios, hermanos, toma de la mano a los creyentes, a sus hijos, y les da la victoria, ¿verdad? Muy bien, sigue la historia, sigue el caminar del pueblo de Israel. Pareciera que con esta victoria, pues ya el pueblo iba a ir a marchar fuertemente, más decididos hacia Canaán. Pero ¿qué sucede? Lo mismo que sucede con nosotros también a veces. Llega un estado de ánimo al pueblo y se conoce como el desánimo. Dice el versículo
4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodar la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Versículo 4. ¿Qué pasó? Se desanimó el pueblo. Se desanimó. Aquí vienen situaciones que van a poner nuevamente al pueblo de Dios en problemas. El desánimo. Desánimo. Esa palabra que también está presente en los cristianos, en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo muy, ¿cómo podemos decir?, delicado. Muy fácilmente se desanima. Hablando el antiguo Israel como la cristiandad actual. El desánimo. ¿Sí? Dice que se desanimó el pueblo por el camino. Y debemos tener mucho cuidado con el desánimo, ya dando una aplicación actual a esto, porque trae consecuencias. A veces, bueno, fuera nada más, ¿verdad?, que alguien se desanima. Este pueblo no solo se desanimó, sino ¿qué más sucedió? ¿Encuentran algo ustedes ahí, hermanos, que están con nosotros ahorita? O usted que nos está escuchando, ¿encuentra algo allí en los versículos más adelante que sucedió después del desánimo? Ahí está en el versículo 5. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el versículo 5? Sí. Dice, y habló el pueblo contra Dios. Bueno, primero fue el desánimo y con ello, ¿qué dice? Contra Dios, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para demorar? Y en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Muy bien. Reclamos contra Dios y contra Moisés. Reclamos. Ahí el desánimo, debemos tener mucho cuidado con ello, hermanos, porque el desánimo nunca viene solo, viene acompañado a veces con la murmuración, viene acompañado con otras circunstancias, ¿verdad? Entonces dice el versículo 5, como ya leyó el hermano, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Bueno, fuera nada más que contra Moisés, ¿verdad? Pero fue contra Dios y contra Moisés, ¿verdad? Dios nos libre que en nuestros desánimos tengamos que reclamar a Dios o tengamos que reclamar a nuestro pastor. Pues el pastor tiene la culpa de lo que estoy viviendo. Bueno, mucho cuidado, porque a veces, ¿de quién era el problema aquí? Si venían de una victoria, ahora era de esperarse que el pueblo estuviera animado a seguir adelante. Ya Dios nos ha demostrado, ¿verdad?, cómo podemos salir adelante aunque tengamos derrotas, pero no, se desanimó el pueblo, reclamó contra Dios, reclamó contra Moisés, y bueno, y esto también va a traer consecuencias. Miren, nosotros a veces hacemos cosas y creemos que no pasa nada. No pasa nada. Damos mucho énfasis nosotros a la gracia. Y yo en forma sarcástica digo que a veces somos muy graciosos, porque todo es gracia. No va a pasar nada. No, quizá no como a la manera del Antiguo Testamento, como Dios obraba, pero Dios siempre va a tomar
cartas en el asunto. En este caso, Dios emite un juicio contra Israel, contra el pueblo de Dios, y lo vemos ahí en el versículo 6, ¿verdad? Que dice: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Las consecuencias fueron las serpientes ardientes. Serpientes ardientes. Dice que mordían al pueblo y murió mucho pueblo, mucha gente murió ahí. Bueno, pero con ello también Dios da el remedio para esto. Primeramente, el pueblo reconoce su pecado. Y qué bueno, ¿verdad? Que el pueblo reconoció su pecado. Miren, dice el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El juicio de Dios eran serpientes ardientes. El pueblo reconoce su pecado, y esto es algo importante, hermano, para nosotros. Reconocer nuestro pecado. Pero no solo reconocerlo. Si se humillare mi pueblo, dice, ¿y qué dice? Y oraren y se arrepintieren de sus pecados y se apartaren, dice, ¿verdad? Entonces yo diré, algo muy importante, hermanos, para lograr o para obtener, hermanos, el perdón de Dios, es reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y apartarnos de nuestro pecado. En este caso, el pueblo de Israel estaba reconociendo su pecado, ¿verdad? Dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, aquí está el reconocimiento: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová por nosotros que quite de nosotros esa serpiente. No es que Moisés les iba a perdonar. Moisés le tenía que perdonar lo que era su parte, lo que correspondía a él, la ofensa a él. Y déjenme mencionar, hace poco, y esto con la debida reserva, el representante de la Iglesia Católica a nivel mundial perdonó pecados. ¿Pero qué tipo de pecados? Bueno, aquí Moisés estaba, lo que le correspondía perdonar eran los pecados, ofensas a él. Pero las ofensas a Dios, ¿quién las va a perdonar? ¿O quién tiene el poder de perdonar los pecados hacia Dios? Solo por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo hombre. Moisés tendría que perdonar los pecados, podría decir él: en lo que a mí corresponde, yo les perdono. Pero hay que ir al perdón hacia Dios, para perdonar. Bueno, y Dios, Jehová, en este momento les da el remedio para el perdón de pecados. La forma que Dios le da para perdonar y sanar los pecados de este pueblo. ¿Cuál fue? Voy a mencionar nombres de los que llevan la clase. Hermana Patti, si nos está viendo, ¿cuál fue la forma en que Dios le dijo, o el remedio de Dios para este mal? Bueno,
Ahí está en el versículo 8. En el versículo 8, Dios da instrucciones, Jehová le da instrucciones a Moisés. ¿Cuál fue? Bueno, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés. A ver, aquí vamos a ver qué es lo que les dice Jehová a Moisés que hagan para que ellos sean perdonados. Jehová le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Hacer una serpiente y ponerla, ¿cómo dice? Un asta. En un asta, con H. No, sin H. En un asta. ¿Sí? Así. Estas son las instrucciones que le dan. Hazle una serpiente y ponla en un asta. Quiere decir en una vara, ¿verdad? Y dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Hacer una serpiente y mirar a ella. Mirar a ella y se salvará. Bueno, podríamos decir los que tienen ídolos, ahí está. ¿Ya? Esta serpiente tenía la capacidad de sanar. No. Que si bien era un medio por el cual Dios le estaba proveyendo sanidad, pero esto representaba solo algo más allá. Esto apuntaba hacia el futuro. Hermano, busque Juan 3, 14 y 15. Esto apuntaba más allá del aspecto físico. Y miren, esta serpiente anduvo allí entre el pueblo de Israel, llegó hasta allá, hasta el templo, y fue cuando al templo de Salomón, y ya estaba siendo adorada. Uno de los reyes la quitó, la desbarató, porque ya andaba por ahí siendo adorada, ¿verdad? Pero esto apuntaba más allá de ese aspecto físico. ¿Qué dice Juan? Dice, y con Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Muy bien. Hablando de el Señor Jesucristo. Esto apunta hacia el Calvario, hacia a la cruz. Y como dice Isaías 45, 22, ¿verdad? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cualquiera que mire, que busque a Jesús, cualquiera que crea en Jesús será salvo, ¿verdad? Entonces, esto pues es un evento real, pero también profético a futuro, ¿verdad? La serpiente de bronce allí, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo fue salvo el pueblo de Israel de estas serpientes ardientes, ¿verdad? Muy bien, la historia sigue y encontramos que Israel derrota a Sehón y Og al oponerse a dejar pasar por su territorio. Otros reyes que también prohibieron o quisieron parar al pueblo de Israel es el rey de Sehón y el de Og. Dice el versículo 10, ¿verdad? Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron, bueno, y ahí, ¿verdad? Vemos, el pueblo de Israel una y otra vez se encontró con dificultades para llegar a la sierra de Canaán. Unas veces por sus actitudes, por sus pecados, y otras veces por pueblos que también no los dejaban pasar. Mire, y me viene a la mente
El Salmo 118. El pueblo de Israel, hablando históricamente, el pueblo de Israel siempre ha tenido dificultades, siempre se ha enfrentado a dificultades y está escrito, dice el Salmo 118, 6, déjeme leerle, dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación, dice el versículo 13. Pero el Salmo 124, del 1 al 3, dice: a no haber estado Jehová por nosotros. Mire, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. El pueblo de Israel, hermanos, siempre, históricamente, siempre ha encontrado enemigos. Desde su fundación, lo vemos en la historia bíblica, lo vemos también en la historia secular, lo vemos en la historia contemporánea. ¿Y cuál es la confianza del salmista, ¿verdad? En representación del pueblo de Israel? Dice: de no haber estado Jehová por nosotros, dice, vivos, cuando se levantaron con nosotros los hombres, dice, vivos nos habrían tragado. Qué expresión, ¿verdad? Vivos. Dios, hermanos, siempre ha estado con su pueblo Israel, con el pueblo Israel, ¿verdad? Tiene, para este pueblo tiene promesas a futuro, y bueno, y goza de una u otra manera de la protección divina. Y lo reconoce el salmista, dice: si no estuviera de nuestro lado, si Jehová no nos hubiera librado, vivos nos hubieran comido, tragado, ¿verdad? Dice, qué expresión, ¿verdad? Muy bien, hermanos, hasta ahí vamos el capítulo 21, pasamos al capítulo 22 y tenemos tiempo todavía. A fin que allí usted en casa puede ponerle una pausa y descansar un momento y seguir. Muy bien, nosotros vamos a continuar aquí. Capítulo 22, ¿qué encontramos? Bueno, vamos a encontrar otra historia, ¿sí? La historia de Balaam. Y ahora Israel está en Moab. Moab es la antesala para llegar a Canaán. Es de este lado del Jordán, en la orilla del Jordán. Ya está el pueblo instalado, ya han llegado hasta Moab, porque de ahí se van a preparar para pasar el río, el Jordán, para llegar a la tierra de Canaán. Hasta ahí ya casi está llegando el pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero aquí en los campos de Moab se encuentran con otro problema. El rey moabita. Capítulo 22. El rey moabita dice que tuvo temor del pueblo de Israel. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, dice, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Bueno, este rey, conociendo, ¿verdad?, lo que Dios había hecho con este pueblo, pues tenía temor de ellos, y toma una decisión. ¿Cuál es? Bueno, seguramente el temor de él era, o lo que él conocía, es que este pueblo era muy poderoso, ¿verdad? Sin saber que era débil, que Dios le daba la victoria. Pero bueno, ¿verdad? No quiso enfrentarlo con su ejército, sino que recurrió a otro medio. ¿Cuál medio recurrió? Bueno, pues un medio, ¿cómo podríamos decir? De hechicería, de espiritismo, ¿verdad? Bueno,
Vamos a verlo. Y aparece un personaje muy importante un personaje que no es oscuro, no comprendido, su carácter a veces buscando a Dios. Estoy hablando de Balaam. ¿Quién es este hombre? Bueno, la Biblia lo describe aquí como un profeta. Y era buscado por los que necesitaban sus servicios, pues, como que tenía fama o reconocimiento de poderes extraordinarios, ¿verdad? Pero es un hombre, un personaje muy extraño, ¿verdad? Es una mezcla entre profeta de Dios, hechicero, espiritista, pues, ¿cómo lo ubicamos a Balaam? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver un poco o lo que está escrito de él acerca de su relación con el pueblo de Israel. Sí, bueno, el rey moabita pues contrata a Balaam. Dice el versículo 5, estoy en el capítulo 22, versículo 5. Por tanto, envió mensajeros el rey de Moab a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, dice, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda hacerlo, herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas, dice, será maldito. Vaya que tenía buena reputación este hombre de poderes extraordinarios, dado que dice, el que tú maldigas será maldito, y el que tú bendigas será bendito, ¿verdad? Bueno, se arrogaba poderes muy extraordinarios, ¿verdad? Y por eso es contratado por Balac, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se desempeña este hombre. Primeramente, Dios se lo prohíbe. Este hombre llama mucho la atención porque hace una mezcla entre querer obedecer a Dios y querer hacer uso de poderes extraordinarios que él tiene. Dice el versículo 12 que llegaron los embajadores con Balaam y este hombre se resiste, dice, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, pues ahora maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, mire, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Dios se lo prohíbe. Pero Balaam, mire, no se resiste mucho también. Por un lado quiere obedecer a Dios, pero por otro lado está tentado a no tener resistencia a los ofrecimientos que se le hacen. Dice, y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Bueno, hasta ahí parece que este hombre pues está obedeciendo a Dios. Pero dice el versículo 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y te haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Bueno, la segunda oferta parece un poco más jugosa, con hombres más honorables, y el ofrecimiento es que dice, te honraré más. Bueno, ahí ya la oferta para este hombre, para este pues profeta, pues no de Dios, ¿verdad? Pero para este hombre parece que está siendo
más agradable a él. ¿Y qué es lo que sucede con Balaam en esta situación? Pues dice el versículo 18, Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Parece que es merecedor de un buen aplauso. Este hombre, hasta aquí va bien. Se resiste, dice Dios me dijo que no, se resiste a las buenas ofertas. Y si el texto bíblico hasta ahí terminara, pues nos quedaríamos con una buena impresión de Balaam, que obedeció a Dios, pero sigamos adelante y mire, qué es lo que pasa con este hombre. Dice: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir mi Dios. ¿Qué me vuelve a decir Jehová? Dice. Bueno, parece que ya va cediendo un poco, ¿verdad? Ya no dice no. Ya no es un no. Dios me dijo que no. ¿Cuándo van a entender que Dios me dijo que no? Bueno, dice, déjeme ver qué me dice Dios. Quizá cambie de opinión, ¿verdad? Como que Dios puede cambiar de opinión de la noche a la mañana, ¿verdad? En sus mandamientos o lo que nos ha dicho. Bueno, dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás, dice, lo que yo te diga. Aquí parece que Dios cambió de opinión, pero vamos a entender que es la voluntad permisiva de Dios, no directiva, porque Dios está también, mire, Dios o Jehová puede hacer con alguien de acuerdo a sus propósitos también. Dice, así Balaam se levantó por la mañana en Albarnoz. Dios le dio permiso, pues, pero dice, harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y en Albarnoz o Asna, y creo que todos conocemos ya la historia, ¿verdad? De lo que sucede con Balaam, con el Asna, qué es lo que pasa. Bueno, el Asna de Balaam habla, Dios le ordena ir hacia adelante, ¿verdad? Ahí cuando el Asna le da la explicación, habla, parece que el profeta se quiere regresar, pero Dios ya había tomado una decisión. Y le dice en el versículo 34, le dice: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, dice, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Bueno, este hombre se debate entre querer obedecer a Dios y entre sucumbir a las ofertas, ¿verdad?, que hace el rey para convencerlo de que maldiga al pueblo de Jehová, al pueblo de Dios. Capítulo 23. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con que Balac, el rey, reclama a Balaam su resistencia a maldecir a Israel. Versículo 11. Dice: entonces Balaam dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendición. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Hasta aquí parece que Balaam está siendo obediente a Dios, y eso le trae la recriminación del rey. Le dijo: bueno, te he traído para que lo maldigas y lo estás bendiciendo. ¿Qué conflicto? ¿En qué conflicto se encuentra Balaam, ¿verdad? Por no querer obedecer completamente
a Dios, al decir no, no puedo, no voy a maldecirlo. Nuevamente Balac le reclama a Balac, versículo el 25 dice, entonces Balac dijo a Balaam, ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Bueno, ya que no los maldices, pues tampoco los bendiga. Bueno, en griego eso se diga, se pronunciaría, no me ayudes, compadre, ¿verdad? Si no, oye, te traje para maldecirlos, pero si no los vas a maldecir, pues tampoco los bendiga, ¿verdad? No me ayudes, así, el reclamo. Muy bien. Bueno, capítulo 24, y así sigue la historia de Balaam, ¿verdad? Bueno, pero al final Balaam bendice a Israel de parte de Dios, ¿sí? Dice el versículo, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó sus parábolas y dijo, Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos. Bueno, la profecía, y ahí vamos a ver la profecía, la bendición, ¿verdad? De Balaam por parte de Dios al pueblo de Israel. Los bendice, pero Balaam, el rey que lo contrató, pues no se iba a quedar, no quedó muy satisfecho o satisfecho. Dice el versículo 10, entonces se encendió la ira de Balaam contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Vemos un cuadro muy simpático, bueno, para nosotros, ¿verdad? De un hombre desesperado, porque aquel chamán, aquel brujo, aquel pseudo profeta, pues no podía maldecir al pueblo de Dios, al contrario, lo estaba bendiciendo, ¿verdad? Y dice, se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos, esto es ya desesperado, ¿verdad? Batiendo sus manos, un cuadro ahí, vemos un cuadro de emociones ya exaltadas de este hombre y bueno, reclamándole a Balaam a lo que está haciendo. Y bueno, y rechaza sus servicios y honorarios. Les dice, vete de aquí. Entonces, dice el versículo 10, entonces Jehová, entonces encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo su mano le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los bendice ya 3 veces, ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, no declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho que Jehová para hacer cosa buena ni mala. Aquí este hombre se encuentra en una situación que podemos caer a veces nosotros como creyentes también por querer obedecer a medias a Dios. Mire, nos vamos a encontrar con la reprensión cuando queremos hacer eso, lo que nos vamos a encontrar es con la reprensión de Dios y con el desprecio del mundo. Aquí este hombre era reprendido por Dios por querer maldecir al pueblo de Israel por ganancia, y ahora que lo bendice y obedece a medias, pues ya está obedeciendo a Dios, pero ahora se trae el desprecio de quien lo contrató. Dice, yo ya vete, dice, yo te había traído para que lo maldijeres y te iba a honrar, pero ya no. El desprecio. Cuando queremos servir bien al Señor, obedecer a Dios, pues seguramente nos vamos a encontrar también
con muchas limitantes de parte del mundo. Y eso pues lo vivió Balaam, ¿verdad? Balac rechazó sus servicios y también le negó pues los honorarios que le había eh, prometido a aquel rey. Dice, Balaam le respondió, ¿no declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacerte cosa buena ni mala de mi arbitrio, más de lo que hable Jehová, eso diré. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó parábola y dijo, ¿verdad? Le dijo lo que, hasta ahí obedeciendo al Señor, le dijo lo que iba a pasar, lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Pero ¿cómo termina la historia de este hombre? Hasta ahí. Bueno, hasta ahí nos deja un poco confusos, ¿verdad? Pero mire, más adelante, hermano, busque número 31:18. Sí, leo. Sí, Dice, 31:8, perdón. se mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Muy bien. La historia de este hombre termina en que murió, dice, a espada. Pues no muy triste historia, el final de la historia de este hombre, ¿verdad? Que siempre se debatió entre obedecer a Dios, entre querer agradar a un rey, entre querer tener los ofrecimientos que este mundo le daba. Mire, pues no, su final no fue muy bueno, que digamos, murió a espada. Murió a espada, ¿verdad? Y como quiera, pues ahí quedó, ¿verdad? Este personaje. Cada quien tendrá la oportunidad de sacar sus propias conclusiones de acuerdo a lo que se lee en la Biblia, ¿verdad? De este hombre. Pero ahí está para la historia. La enseñanza es que aquel que quiere obedecer a medias a Dios, siempre se va a encontrar en problemas con el desprecio del mundo. Y a veces el final no será muy feliz, ¿verdad? Entonces, obedientes a Dios habremos de ser como dice el himno, ¿verdad? Obedientes a Dios para andar con Jesús. Muy bien, ¿verdad? Pero bueno, la historia del pueblo de Israel sigue. Hasta aquí termina la historia de Balaam, pero sigue, capítulo 25, y con esto terminamos. Capítulo 25, Israel se desenfrena y adora a Baal Peor en Sittim. Bueno, Satanás siempre ha buscado la manera de hacer caer al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento a Israel como en el Nuevo Testamento a la iglesia o al creyente. Y si no lo logra de una manera, lo logrará de otra si el creyente no está listo. Ahora vemos otra situación del pueblo de Israel. Cae en adoración a Baal, en idolatría y en desenfreno. El capítulo 25 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar, mire, con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. La historia del pueblo de Israel sigue, dije, pero tristemente sigue la misma conducta. Ahora el pueblo de Israel cae en idolatría, cae en desenfreno, no pudo lograr Balaam quizá la maldición, pero sí, quizá el consejo que él dio
busca Apocalipsis 2:14. Allá encontramos nuevamente en Apocalipsis 2:14, búsquelo ahí usted en su Biblia y va a encontrar nuevamente a Balaam, o la mención de Balaam, ¿sí? Relacionado con este evento. ¿Qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muy bien, hasta allá en Apocalipsis encontramos la mención de Balaam, que por sugerencia de él, quizá fuera del texto bíblico podemos decir que le dijo a Balac, bueno, no puedo maldecirlo, Dios lo protege, pero mira, hay una manera en que puedes afectarlo. Dice que los inducía a comer de los sacrificados a los ídolos y a qué más? A fornicar. Y aquí dice que las hijas de Moab empezó a fornicar con las hijas de Moab. Hay relación, pues, de todo esto. Al parecer, por consejo de Balaam, se llevó a cabo esto. Y bueno, el juicio de Jehová nuevamente viene contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Y muchos murieron. Dice el versículo 4, Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, ¿verdad? Bueno, triste pues la historia hasta aquí del pueblo de Israel. Tan triste es la historia de Balaam como también la historia de Israel. Sucumbió el pueblo de Israel a aquello que Balaam aconsejó a Balac. Quizás dijo, mire, Satanás nos conoce. Satanás conoce nuestras debilidades. Balaam conocía las debilidades del pueblo. Balaam conocía que ese pueblo era fuerte por la protección de Dios, pero en sí mismos ellos eran débiles. Y les dijo, por este lado puedes entrar. Cuidémonos, hermanos, cuidemos nuestras debilidades. Todos sabemos por qué, en qué está nuestra debilidad. Tengamos mucho cuidado, porque Satanás, si no nos puede quitar nuestra salvación, pero sí nos puede hacer caer en pecado, como cayó este pueblo, y el juicio de Dios vino contra ella. Vimos pues, capítulos del 20 al 25, Israel en Cades Barnea, la derrota y victoria de Israel, el desánimo y los reclamos en el capítulo 22, Israel en Moab, y la historia de Balaam, el desenfreno del pueblo y el juicio de Jehová. Muy bien, hermanos, gracias por su atención. Les pido que para la próxima sesión que tendremos vía por este medio también, ya lo estaremos anunciando qué día estaremos pasándola, pero les pido, hermanos, que sigan leyendo para que ustedes tengan ya el conocimiento, el concepto de lo que estamos viendo, ¿verdad? Y ustedes vayan siguiendo en su Biblia lo que vamos viendo. Les pido pues que lean desde el capítulo 25 en adelante, del 26, perdón. Es otra etapa, la siguiente etapa del pueblo de Dios. Trataré de la próxima clase, Dios mediante, ver desde el capítulo 26 hasta el final. Agradecemos de su tiempo permitido para esta clase. Les pedimos que lean, estudien. Les estaré mandando también unos exámenes para que los contesten, y de esos exámenes vamos a sacar preguntas para el examen final. Es necesario entonces, hermanos, que se apliquen, dediquen un tiempo a ver las proyecciones próximas
para que estemos al tanto y poder continuar y terminar nuestro programa. Debido a la contingencia, pues estamos haciendo uso de este medio y bueno, esperamos que también sea de bendición para ustedes y quédese en casa, cuídese y que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima. Gracias, hermanos.